En las páginas del Antiguo Testamento se encuentra una historia que ha cautivado a generaciones enteras por su dramatismo, su simbolismo y su profundo mensaje espiritual. La historia de Jonás y el gran pez. No se trata únicamente del relato de un profeta que intentó huir de su misión y terminó en el vientre de una criatura marina. Es, en realidad, una narración sobre la obediencia, la misericordia divina y el amor de Dios por todos los pueblos, incluso por aquellos considerados enemigos de Israel. El libro de Jonás comienza de manera directa y contundente. La voz de Dios irrumpe en la vida del profeta con una orden clara. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Nínive no era cualquier ciudad. Era la capital del poderoso imperio asirio, enemigo declarado de Israel, conocido por su violencia y crueldad. Para un israelita, pensar en Nínive era evocar dolor, opresión y miedo. Por eso, el mandato de Dios resultaba tan incómodo para Jonás. Debía llevar un mensaje de arrepentimiento a un pueblo que, desde su perspectiva, no merecía misericordia alguna. La reacción del profeta no fue de obediencia, sino de huida. Jonás se levantó, sí, pero no para ir a Nínive, sino para tomar el camino opuesto. Descendió al puerto de Jope y encontró un barco que se dirigía a Tarsis, un lugar lejano, en dirección contraria a la misión divina. La Escritura lo describe como alguien que buscaba huir de la presencia del Señor. Es como si quisiera escapar no solo de su tarea, sino de Dios mismo. El barco zarpó y parecía que el plan de Jonás funcionaba, pero pronto el mar comenzó a agitarse. Se levantó una tormenta tan violenta que la nave estuvo a punto de partirse. Los marineros, experimentados en las aguas, quedaron aterrados. Cada uno clamaba a su Dios, arrojaban las cargas al mar para aligerar la nave, pero nada parecía detener la furia de las olas. Jonás, en contraste, dormía profundamente en la bodega del barco, como si quisiera escapar también de la realidad mediante el sueño. El capitán lo despertó con un reclamo desesperado. ¿Qué haces durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión y no perezcamos. Ante la gravedad del momento, los marineros decidieron echar suertes para descubrir quién era el responsable de aquella calamidad. La suerte cayó sobre Jonás. Entonces, todos lo rodearon y le exigieron explicaciones. El profeta confesó con valentía: «Soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Sus palabras helaron la sangre de los marineros, quienes comprendieron que aquel hombre había ofendido al Dios verdadero. La tormenta se intensificaba y el barco estaba a punto de naufragar. Jonás, consciente de su culpa, propuso una solución radical: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os calmará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Al principio, los marineros se resistieron, intentaron remar con todas sus fuerzas para volver a tierra, pero fue inútil. Finalmente, clamaron al Señor pidiendo no ser culpables de la sangre de Jonás, y con pesar lo arrojaron al mar embravecido. En ese instante, las aguas se calmaron, la tormenta se disipó y reinó una paz impresionante. Los marineros, testigos de aquel milagro, se llenaron de temor reverente hacia el Señor y ofrecieron sacrificios y votos. La obediencia y el poder de Dios habían quedado demostrados incluso en medio de un acto de desesperación. Pero la historia de Jonás no terminaba ahí. Mientras se hundía en las profundidades, rodeado de corrientes y algas, cuando parecía condenado a la muerte, ocurrió algo extraordinario. Dios dispuso un gran pez que se tragó al profeta. No fue un accidente de la naturaleza, sino un acto de la providencia divina. Dentro de aquel vientre oscuro y húmedo, Jonás permaneció 3 días y 3 noches suspendido entre la vida y la muerte, en un silencio que se volvía oración. Desde lo más profundo, Jonás clamó al Señor. Su oración, registrada en el libro, es un cántico poético que mezcla angustia, arrepentimiento y gratitud. Reconoce que estaba al borde del Seol, que las aguas lo envolvían hasta el alma,
que las raíces de los montes lo aprisionaban. Y aún así, también proclama: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. En medio de aquella experiencia límite, Jonás comprendió que la salvación pertenece únicamente a Dios. Al tercer día, el Señor habló al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. El profeta había sobrevivido a lo imposible. Su desobediencia lo había llevado al borde del abismo, pero la misericordia de Dios lo rescató y le dio una segunda oportunidad. La voz divina volvió a resonar: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez Jonás no huyó. Obedeció y emprendió el camino hacia Nínive. La ciudad era tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás caminó un día entero proclamando un mensaje breve y contundente: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Lo sorprendente es que aquel anuncio no cayó en oídos sordos. Desde el más pequeño hasta el más grande, los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio en señal de arrepentimiento. Cuando la noticia llegó al rey, él mismo descendió de su trono, se cubrió de saco, se sentó en ceniza y decretó que todo el pueblo, incluso los animales, se abstuvieran de comer y beber, clamaran a Dios y se apartaran de su maldad y de la violencia de sus manos. Fue un movimiento de arrepentimiento colectivo, una respuesta sin precedentes a la predicación de un profeta extranjero. El resultado fue asombroso. Dios vio sus obras, que se habían apartado de su mal camino, y decidió no destruir la ciudad. La misericordia triunfó sobre el juicio. Pero Jonás, lejos de alegrarse, se indignó. No podía comprender cómo el Señor había mostrado compasión a un pueblo tan cruel. Se sintió utilizado, humillado incluso, como si su anuncio de destrucción hubiera quedado en ridículo. Oró con enojo: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Para Jonás, la misericordia de Dios hacia los enemigos de Israel era intolerable. Decidió entonces apartarse de la ciudad, construyó una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué sucedería con Nínive. Quizá aún esperaba que el fuego cayera del cielo. Dios, en su pedagogía, hizo crecer una planta que dio sombra a Jonás y lo libró de su incomodidad. El profeta se alegró mucho por aquella planta, pero al día siguiente, Dios envió un gusano que la hirió y la planta se secó. Después, al salir el sol, un viento abrasador azotó a Jonás y el calor lo desesperó hasta desear la muerte. Entonces el Señor le habló: ¿tanto te enojas por la planta? Jonás respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y Dios le dijo: tú te apiadaste de una planta en la que no trabajaste, que en una noche nació y en otra pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su derecha y su izquierda, y muchos animales? Con estas palabras concluye el libro, sin mostrar la respuesta final de Jonás. Es como si la pregunta quedara abierta para todos los lectores. ¿Aceptarás la misericordia de Dios incluso para quienes consideras indignos? La historia de Jonás trasciende el tiempo porque nos enfrenta con nuestras propias resistencias. Todos hemos experimentado momentos de huida, cuando preferimos escapar del llamado de Dios antes que obedecer. Todos hemos sentido la tentación de decidir quién merece compasión y quién no. Y todos necesitamos recordar que la misericordia divina no se limita a nuestras fronteras, prejuicios o expectativas. Jonás en el vientre del pez anticipa también un misterio mayor. Jesús mismo lo señaló. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. El relato se convierte en un símbolo de muerte y resurrección, de descenso a la oscuridad y de triunfo de la vida. Al final, la figura de Jonás es la de un profeta renuente, un hombre que lucha contra la amplitud del amor de Dios.
pero su historia revela que incluso la desobediencia y la debilidad humanas pueden ser transformadas por la gracia divina. Porque si Dios tuvo compasión de Nínive, también la tiene de nosotros, de nuestras ciudades, de nuestras vidas que tantas veces necesitan volver al camino.